Y pasamos al terreno económico y la pregunta que se están realizando los economistas, los políticos y todos los ciudadanos, podría decir, a partir de los últimos datos que dio a conocer el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, es si la reactivación de la economía continúa, se detuvo o se amesetó. Para entender qué es lo que está pasando, convocamos a un especialista. Está con nosotros Lorenzo Sigó Gravina, director de la consultora Equilibra. ¿Qué tal, Lorenzo? Muy buenas noches. Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Buenas noches, Laura. Todo bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos, Lorenzo. Estuve leyendo informes de tu consultora donde decís que estamos en un momento particular, o sea, donde la economía detuvo o amesetó su crecimiento y hay una serie de factores que lo explican y que uno debería tener muy en cuenta. ¿Es así? Sí, así es. Primero, entender que pese a que la variación interanual sigue siendo de un crecimiento muy significativo, como mostró el EMAE, el estimador mensual de actividad económica en mayo, el 5% interanual, se está comparando obviamente con un primer semestre, primeros meses del año pasado, que fue donde la economía estaba en un piso muy bajo. Pero lo que notamos es que desde febrero de este año, en términos desestacionalizados, es decir, en el margen, como mencionamos los economistas, el nivel de actividad se amesetó, es decir, hubo una caída en marzo fuerte que se recuperó en abril y en mayo el nivel de actividad estuvo muy parecido al de febrero en términos desestacionalizados, es decir, después de una recuperación en B corta es como que se amesetó en un nivel alto, pero se amesetó finalmente el nivel de actividad, es decir, no está creciendo en el mes a mes. Más allá que, insisto, este año el Producto Bruto de la Argentina va a crecer casi 5% respecto al año pasado. Cuando uno ve en el margen, está notando que se frenó o se ralentizó el ritmo de expansión de la economía argentina. ¿Y eso a qué responde? Bueno, diversos factores, ¿no? El primero y principal, que una cosa es recuperarse, ¿no? La recuperación B corta, y otra cosa es tener un crecimiento genuino, en el sentido de, bueno, ya una cosa es recuperar los niveles perdidos y otra cosa es empezar a crecer genuinamente, necesitas inversión, en capital humano, en máquinas, en infraestructura, etcétera, etcétera. Y bueno, esta es una etapa en la cual es mucho más complejo, ¿no? Crecer. Y sobre todo pensando hacia adelante o hacia el segundo semestre, lo que estamos viendo es que empiezan a aparecer varias limitantes, ¿no? Ya en julio hubo claramente mayores presiones cambiarias que están frenando en el margen de desinflación. Si bien es cierto que el traslado a precios de la suba del tipo de cambio oficial, que está rondando los 1.300 pesos, actualmente el mayorista en Argentina ha sido muy acotada, ¿no? La inflación de 1,5, 1,6 y algo alrededor del 2%, lo que estamos estimando nosotros para julio, se va acelerando, y todavía falta la parte más compleja del año, que es sobre todo agosto, septiembre y octubre, que es un mes en el cual estacionalmente no hay muchas liquidaciones de la agroindustria, de divisas, de exportación, y además siempre en los años impares hay elecciones, en este caso legislativas, que hacen un poco menos tienen un poquito menos de impacto que las ejecutivas, pero igualmente siempre generan algún tipo de dolarización preventiva. Sí, incertidumbre que se traduce en dolarización, ¿no? Y ahora en particular las personas físicas pueden comprar dólares al oficial, entonces lo estamos viendo con niveles de compra muy elevados que no bajan de los 2.000 millones netos de billetes en los últimos 3 meses, ¿no? Bueno, esto es un problema. El otro es que las tasas de interés, justamente para tratar de contener al dólar oficial, que no supere los 1.300 pesos por dólar, el Banco Central no solo está vendiendo futuros, sino también tratando de sacar todos los pesos posibles para que suba la tasa, para hacer más rentable las inversiones en pesos o desalentar la compra de dólares, está generando, junto con un crecimiento sobre todo de la mora en las familias de crédito, que el crédito, que fue un factor muy importante desde que asumió Milei en dinamizar o ayudar a que la recuperación sea en B corta, está también mostrando señales de freno, sobre todo pensando
en lo que resta del año, ¿no? Ujú. Tenemos también una producción transable, es decir, la industria, los sectores que compiten con Con las la importaciones, importación. que producto de la apreciación cambiaria, que algo se ha corregido, pero sigue teniendo en Argentina un problema de apreciación cambiaria, menor que en el pasado, que antes de este nuevo esquema de flotación cambiaria, pero sigue habiendo un problema, y ahí tenemos que a veces la demanda sigue creciendo, o por lo menos siguió creciendo en el segundo trimestre de este año, pero buena parte de ese crecimiento de la demanda se fue satisfecho con importaciones y no con producción local. Si las importaciones están ganando de alguna manera market share frente a la producción local, y eso desplaza y bueno, te frena la actividad en esos sectores, ¿no? Ujú. La suba de salarios viene Sí. muy empardada a la inflación. Venimos de sobre todo un marzo y abril en el que cayó significativamente el salario real, y las perspectivas hacia adelante son que los salarios se muevan al 1,5%, que es más o menos la pauta que hoy tienen los gremios. Entonces, en la medida que la inflación sea 2 o no baje de 1,5, no va a haber mejora del salario real. Y por último, uno de los sectores que venía siendo la locomotora de crecimiento de los últimos años, básicamente minas y canteras, y particularmente Vaca Muerta, está o se ha visto afectado. Cuando uno ve el nivel de actividad, también hay señales de amesitamiento en la locomotora del crecimiento argentino, por los problemas de la caída del precio internacional del crudo, del precio petróleo, y también el juicio a YPF ha generado una incertidumbre. Pensemos que YPF es uno de los principales promotores de todo lo que es explotación en Vaca Muerta. Ujú. ¿Vos crees que atravesado el periodo electoral, o cuando haya más certidumbre respecto de los resultados, quizás después del 7 de septiembre que ocurra la elección en provincia de Buenos Aires, el clima puede cambiar y Bueno, si hay mejorar en la toma de decisiones, en la posibilidad de que haya inversiones, o que se pueda ver un panorama más claro en cuanto a una reforma fiscal y laboral? Bueno, creo que para que eso suceda, para que haya un cambio de expectativas, una mejora de expectativas o una reducción significativa de incertidumbre, el gobierno nacional tiene que hacer una muy buena elección, ya sea en provincia de Buenos Aires o en octubre A nivel nacional. a nivel nacional, ¿no? Está claro que no va a tener mayorías en el Congreso, pero sí puede acercarse a tener una minoría más abroquelada, por ejemplo, llegar a tener un tercio de los Sí, diputados, cosa de que si vetan virtualmente, claro, lo pueda evitar. puede evitar que el Congreso revierta un veto. Creo que ese es un escenario, una muy buena elección en la que por lo menos se reduce significativamente la incertidumbre política. No sale un gobierno fortalecido por el voto popular, que no necesariamente va a tener muchas más bancas en el Congreso, pero claramente que ya tiene una minoría más consolidada, y que un veto presidencial no puede ser revertido, ¿no? Si consiguen, por ejemplo, 90 diputados libertarios o de la Libertad Avanza, hechos y derechos, con eso ya automáticamente quedaría bloqueada cualquier decisión de revertir un veto del gobierno nacional. Claro. Entonces ahí hay un escenario, pero insisto, tiene que ser una victoria muy contundente. Incluso me parece que el primer test es el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Si gana la Libertad Avanza esta alianza con el PRO en la provincia de Buenos Aires, ya sería una señal importante, positiva, y de continuidad del gobierno, y más, digamos, de alguna manera que el gobierno sería el candidato a vencer en 2027. Entonces ahí ya empieza a haber un escenario un poco más despejado de dudas a nivel político, ¿no? Y eso puede ayudar, obviamente, pero también queda la duda de qué va a pasar con el esquema que hoy es la pata floja del planteo económico oficial, que es el valor del dólar, ¿no? Porque después de las elecciones es el mejor momento, porque está lo más lejos posible de las elecciones presidenciales de 2027, para, si hubiese que corregir el tipo de cambio, hacerlo después de las elecciones. Hoy vemos a un gobierno que está peleando para que el dólar oficial, con las herramientas que tiene, para que el dólar oficial no supere los 1.300 pesos por dólar. Y bueno, la pregunta es, ¿tiene sentido seguir peleando después de octubre si el tipo de cambio real todavía tiene que corregir parte de este atraso cambiario que persiste? Si lo pensás desde la ideología liberal, no, habría que dejar que las fuerzas del mercado actúen, ¿no? Bueno, pero si hoy las fuerzas del mercado actuarían libremente, claramente el dólar estaría arriba de 1.300, y el gobierno está haciendo todo lo posible para que no supere 1.300. Es decir, como siempre, la mayoría de las veces, la flotación libre es algo más teórico que práctico. En la práctica, cuando el tipo de cambio sobre todo se va para arriba,
los gobiernos, los oficialismos, de alguna manera, con las herramientas que tienen, intervienen en el mercado para moderar esas presiones. Sí, sí, claramente. Vos mencionaste el tema de salarios y eso me lleva al tema de consumo, porque también se evidencia en los números del EMAE y los números que están repartiendo, por ejemplo, la CAME, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, que el consumo está bajando en general. Bueno, yo creo que en general no, el consumo privado en el primer trimestre fue récord, la serie de cuentas nacionales. Lo que pasa que dentro del consumo privado hay un montón de bienes, ¿no? Y lo que vemos claramente son dos velocidades. Hay un consumo masivo que está chato, amesetado, y que puede tal vez esté cayendo, yo lo veo estancado, no cayendo, pero estancado, y después tenés un consumo o gastos asociados al turismo en el extranjero, Bueno, compra de bienes durables. Bueno, pero eso, cuando vos tomas el consumo privado con su conjunto, está creciendo. Y de hecho llegó en el primer trimestre, eso lo confirma el INDEC, las cuentas nacionales, llegó a un pico. Pero cuando vos ves, la realidad es muy heterogénea dentro de esta gran bolsa del consumo privado, porque hay cosas que no crecen, como el consumo masivo, que está estancado, pese a que el año pasado cayó fuerte, no hubo recuperación de corta, y después ves algunos rubros, como decía, gastos, bienes durables, autos, electrodomésticos, impulsados también por la baja de impuestos a las importaciones del gobierno, o la quita de restricciones a la importación, y el turismo en el exterior que están creciendo, o diría volando, están creciendo a 2 dígitos, tasa de 2 dígitos, ¿no? Cuando vos lo comparás con el consumo masivo, que está estancado o en el margen cae un poquito, o crece muy poquito, hay una diferencia que son el día y la noche, ¿no? Claramente, claramente. Bueno, y entonces el mejor consejo sería esperar a ver qué pasa a nivel electoral para tomar algún tipo de decisión. Sí, yo creo que hoy claramente está la típica momento de wait and see a las elecciones. Digo, es un momento de incertidumbre y no queda del todo claro qué resultado electoral va a haber y si eso efectivamente puede eliminar todas las dudas que pueden existir en los inversores para decir, bueno, ahora sí, la Argentina y invierto en la Argentina, ¿no? Eso está por verse, y además los agentes no solo están los inversores en el famoso wait and see mood, sino que por otro lado tenés que los particulares se están cubriendo, bueno, por las dudas, después de la elección siempre hay correcciones cambiarias o por una potencial corrección cambiaria, entonces se compran dólares por las dudas y eso obviamente genera mayor presión cambiaria, y siempre la presión cambiaria no es positiva para el consumo o para la expansión del nivel de actividad. Así que estamos en una situación, en un impasse. La gran duda es si en el segundo semestre este amesetamiento se va a consolidar o podemos estar ante un escenario en el que incluso se empieza a ver en el margen una caída en nivel de actividad, o los resultados electorales van eliminando toda esta incertidumbre y se vuelve hacia fines de año a recuperar cierto dinamismo o expansión en el nivel de actividad. Muchas gracias, Lorenzo Sigó, por haber estado con nosotros y habernos hecho un análisis tan claro, tan entendible para los que no somos especialistas en el tema. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima, adiós.